Capítulo 2 Átomos. Muchos relatos populares acerca de la historia de la ciencia dicen que la teoría del átomo se remonta a los antiguos griegos, el nacimiento de la ciencia, y continúan con alabanzas a los mismos por su pronta percepción de la verdadera naturaleza de la materia. Esta afirmación resulta un tanto exagerada. Es verdad que Demócrito de Abdera, que murió hacia el año 370 AD, indicó que la naturaleza compleja del mundo podía explicarse si todas las cosas estuvieran compuestas de diferentes clases de átomos inmutables, cada tipo con forma y tamaño propios, en movimiento perpetuo. Las únicas realidades existentes son los átomos y el espacio vacío, lo demás es mera especulación, escribió Dos, y más tarde Epicuro de Samos y el romano Lucrecio Caro adoptaron la idea. Pero en aquellos tiempos no era capital el establecer una teoría de la naturaleza del mundo, y la sugerencia de Aristóteles de que todo en el universo estaba compuesto a partir de 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua, resultó mucho más popular y duradera. En tanto que la idea de átomos quedaba olvidada en el tiempo de Cristo, los 4 elementos aristotélicos fueron aceptados durante 2000 años. Aunque el inglés Robert Boyle usó el concepto de átomos en sus trabajos de química en el siglo XVII, y Newton lo tuvo en mente en sus descubrimientos en física y en óptica, los átomos realmente. Dos citado en muchos libros, por ejemplo en Invitation to Physics de Jaime Pasachov y Mark L. Kapner, página 3. No pasaron a formar parte del pensamiento científico hasta la segunda mitad del siglo XVIII, tras las investigaciones del químico francés Antoine Lavoisier sobre la combustión. Lavoisier identificó muchos elementos reales, sustancias químicas puras que no pueden ser separadas en otras sustancias químicas, y comprobó que la combustión es simplemente un proceso en virtud del cual el oxígeno del aire se combina con otros elementos. A principios del siglo XIX, John Dalton asignó a los átomos un papel más relevante en química. Estableció que la materia está compuesta por átomos, que a su vez son indivisibles, que todos los átomos de un elemento son idénticos, pero que diferentes elementos tienen átomos distintos, en forma y tamaño, que los átomos no se pueden crear ni destruir, sino que solo se pueden reorganizar en las reacciones químicas, y que un compuesto químico de 2 o más elementos está formado por moléculas, cada una de las cuales tiene un número pequeño y fijo de átomos de cada elemento del compuesto. De modo que la concepción atómica del mundo material realmente se implantó, en la forma que actualmente se explica en los libros de ciencia, hace menos de 200 años. Los átomos del siglo XIX, aún así, la idea era lentamente aceptada por los químicos del siglo XIX. Joseph Gay-Lussac estableció experimentalmente que cuando dos sustancias gaseosas se combinan, el volumen que se necesita de uno de los gases es siempre simplemente proporcional al volumen necesario del otro. Si el compuesto producido también es un gas, el volumen de este tercer gas también está en proporción simple con los otros dos. Esto encaja con la idea de que cada molécula del compuesto está formada por uno o dos átomos de un gas combinados con unos pocos átomos del otro. El italiano Amadeo Avogadro utilizó esta evidencia, en 1811, para deducir su famosa hipótesis, que establece que para cualquier temperatura y presión fijas hay volúmenes iguales de gas que contienen el mismo número de moléculas, independientemente de la naturaleza química del gas. Experimentos posteriores establecieron la validez de la hipótesis de Avogadro. Se puede demostrar que cada litro de gas a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 0 grados centígrados contiene en números redondos 27.000 millones de billones, 27 por 1021, de moléculas. Pero fue hacia 1850 cuando un compatriota de Avogadro, Stanislao Cannizzaro, desarrolló dicha teoría hasta tal punto que dejaron de ser minoría los químicos que se la tomaban en serio. No obstante, hacia 1890, aún había muchos químicos que no aceptaban las ideas de Dalton y Avogadro, pero habían sido superados por acontecimientos del desarrollo de la física, al explicarse detalladamente el comportamiento de los gases mediante la hipótesis atómica, gracias a los trabajos del escocés James Clerk Maxwell y del austríaco Ludwig Boltzmann. Durante las décadas de 1860 y 1870, estos pioneros desarrollaron la idea de que un gas está compuesto de muchísimos átomos o moléculas, el número deducido a partir de la hipótesis de Avogadro da idea de su magnitud, que pueden asimilarse a pequeñas esferas macizas en movimiento continuo, y que colisionan entre sí y contra las paredes del recipiente que contiene el gas. A esta consideración hay que añadirle la idea de que el calor no es sino una forma de movimiento. Cuando se calienta un gas, las moléculas se mueven con mayor velocidad, lo que hace aumentar la presión sobre las paredes del recipiente, y si las paredes no están fijas en el espacio, el gas se expandirá. La importancia de estas nuevas ideas radicaba en que el comportamiento de un gas podía ser explicado por aplicación de las leyes de la mecánica, las leyes de Newton, en un sentido estadístico, a un elevado número de átomos o de moléculas. Una molécula cualquiera se podía estar moviendo en una dirección arbitraria en el gas en un cierto instante, pero el efecto combinado de muchísimas moléculas chocando contra las paredes del recipiente producía una presión estacionaria. Esto llevó al desarrollo de una descripción matemática del comportamiento de los gases llamada mecánica estadística. Pero todavía no había pruebas directas de que los átomos existían. Algunos físicos relevantes de la época atacaban duramente la hipótesis atómica, y aún en la última década del siglo XIX Boltzmann se sentía, quizás erróneamente, como un luchador individual contra la corriente científica de la época.
En 1898 publicó sus cálculos de manera detallada con la esperanza de que, cuando la teoría de los gases sea otra vez restablecida, no haya mucho por redescubrir. 3. En 1906, enfermo y deprimido, desanimado por la continua oposición de muchos científicos importantes a su teoría cinética de los gases, se suicidó, ignorando que unos pocos meses antes un teórico llamado 3 citado en The Historical Development of Quantum Theory, volumen 1, página 16, de Jagdish Mehra y Helmut Rechenberg. Albert Einstein había publicado un artículo donde establecía la realidad de los átomos más allá de cualquier duda razonable. Los átomos de Einstein. Ese artículo fue justamente uno de los 3 publicados por Einstein en el volumen de Annalen der Physik en 1905, cualquiera de ellos suficiente para haberle asegurado un lugar en los anales de la ciencia. Uno de los trabajos presentaba la especial teoría de la relatividad, que queda fuera del objetivo de este libro, otro se refería a la interacción entre la luz y los electrones y más tarde fue reconocido como el primer trabajo científico relacionado con lo que hoy se llama mecánica cuántica. Por este trabajo, Einstein recibió el Premio Nobel de 1921. El tercer artículo consistía en una explicación extrañamente simple de un problema que había preocupado a los científicos desde 1827, una explicación que establecía, más allá de lo que cualquier trabajo teórico podía hacerlo, la realidad de los átomos. Einstein dijo más tarde que su mayor interés en aquellos días se centraba en encontrar hechos que garantizaran, tanto como fuera posible, la existencia de átomos de tamaño finito. 4. Un objetivo que indica la importancia atribuida a ese trabajo en los comienzos del presente siglo. Cuando estos artículos se publicaron, Einstein trabajaba como inspector de patentes en Berna. Su forma poco convencional de trabajar en el campo de la física no le había convertido en candidato apropiado para un puesto académico tras 4. Cita de Autobiographical Notes, en Albert Einstein Philosopher Scientist, editado por P.A. Schilp. Tudor. Nueva York. 1949, página 47. Completar su formación, por lo que se hubo de adaptar al trabajo en la oficina de patentes. Su mente lógica le resultó muy provechosa a la hora de separar el trigo de la paja en el tema de los nuevos inventos, y su destreza en el trabajo le dejaba mucho tiempo libre para pensar en teorías físicas, incluso durante las horas de oficina. Algunas de estas meditaciones las dedicaba a los descubrimientos del botánico inglés Thomas Brown. Hacía ya 80 años, Brown había puesto de manifiesto que al examinar al microscopio un grano de polen flotando sobre una gota de agua se observa un movimiento irregular y aleatorio de aquel, hoy conocido como movimiento browniano. Einstein demostró que este movimiento, aunque aleatorio, obedece a una ley estadística precisa y que la trayectoria observada es exactamente la que cabía esperar si el grano de polen fuera continuamente golpeado por partículas submicroscópicas desconocidas que evolucionaran de acuerdo a la estadística utilizada por Boltzmann y Maxwell para descubrir el movimiento de los átomos en un gas o en un líquido. Hoy día, la ciencia está tan habituada a la idea de los átomos, que cualquiera puede darse cuenta inmediatamente de que si los granos de polen están siendo impulsados por colisiones no observadas, deben ser átomos móviles los causantes de las mismas. Pero antes de que Einstein lo pusiera de manifiesto, algunos científicos importantes dudaban de la realidad de los átomos. Después del trabajo de Einstein, esa duda ya no tenía razón de ser. Resulta fácil de entender después de conocer la explicación, como la de la caída de una manzana de un árbol. Pero si era tan obvio, ¿por qué no se había aceptado en las 8 décadas anteriores? Resulta irónico que dicho trabajo científico se publicara en alemán, en la revista Annalen der Physik, al ser la oposición de científicos relevantes de habla germánica, tales como Ernst Mach y Wilhelm Astwald, la que parecía haber convencido a Boltzmann de que era una teoría personal sin fundamento. De hecho, a principios del siglo XX era evidente la realidad de los átomos, aunque tal evidencia solo pudiera admitirse como circunstancial. Los físicos ingleses y franceses admitieron la teoría atómica con mucha mayor convicción que sus colegas alemanes, y fue un inglés, J. Thomson, el descubridor del electrón, que hoy se conoce como uno de los componentes del átomo, en 1897. Electrones. A finales del siglo XIX surgió una gran controversia en torno a la naturaleza de la radiación producida por un hilo metálico que transportaba corriente eléctrica a través de un tubo que se había vaciado de aire. Estos rayos catódicos, como se les llamó, podían ser una forma de radiación producida por vibraciones del éter, pero diferentes en su naturaleza de las ondas de luz y de las de por entonces recién descubiertas ondas de radio, o podían ser haces de partículas diminutas. La mayoría de los científicos alemanes admitían la idea de ondas de éter. En cambio, los británicos y franceses pensaban mayoritariamente que los rayos catódicos debían ser partículas. La situación se tomó aún más confusa tras el descubrimiento accidental de los rayos X por Wilhelm Röntgen en 1895. En 1901, Röntgen recibió el primer premio Nobel de Física por dicho descubrimiento, que resultó ser una pista falsa. El hallazgo fue importante, aunque quizás se realizó en una época demasiado temprana, al no existir un esquema teórico de la física atómica en el que los rayos X pudieran encajar. Thomson trabajaba en el laboratorio Cavendish, un centro de investigación en Cambridge fundado por Maxwell, como el primer profesor de física Cavendish en la década de 1870.
Diseñó un experimento en el que intervenía el balance entre las propiedades eléctricas y magnéticas de una partícula cargada en movimiento. 5. La trayectoria de la partícula puede ser desviada por campos eléctricos y magnéticos, y el aparato de Thomson estaba diseñado de forma que ambos efectos se compensaran, permitiendo que un haz de rayos catódicos pudiera viajar en línea recta desde una lámina metálica cargada negativamente, cátodo, a una pantalla detectora. Este proceso solo funcionaba con partículas cargadas eléctricamente, de modo que sirvió para que Thomson estableciera que los rayos catódicos son en realidad partículas cargadas negativamente, hoy llamados electrones 6, y, al mismo tiempo, aprovechó ese balance entre fuerzas eléctricas y magnéticas para calcular la relación entre la carga eléctrica y la masa de un electrón. 5. Diseñó, es la palabra exacta. J. Thomson era conocido por su torpeza a pesar de planificar brillantes experimentos que otros realizaban. Su hijo George dijo en alguna ocasión que aunque J., como le llamaban siempre, podía diagnosticar los fallos de un aparato con precisión asombrosa, era preferible no permitir que lo tocara. Véase The Questioners. Barbara Lovett Kline. Pac 13. 6. La pantalla de una televisión actual es parte de un tubo de rayos catódicos. Los rayos catódicos que impresionan dicha pantalla son electrones que efectúan un barrido de la misma dirigidos por campos eléctricos y magnéticos variables como los estudiados por Thomson. E/M. Cualquiera que fuera el metal utilizado como cátodo, siempre se obtenía el mismo resultado, por lo que llegó a la conclusión de que los electrones son parte de la estructura de los átomos, y aunque diferentes elementos están compuestos de átomos de distinta naturaleza, todos los átomos contienen electrones idénticos. Este no fue un descubrimiento casual, como lo había sido el de los rayos X, sino el resultado de una planificación cuidadosa y de una realización esmerada. Maxwell fundó el laboratorio Cavendish, pero fue gracias a Thomson cuando se convirtió en un centro destacado de física experimental, quizás el más importante del mundo, siempre en la brecha de los descubrimientos que condujeron a los fundamentos de la nueva física del siglo XX. El premio Nobel fue concedido, junto a Thomson, a 7 científicos de los que trabajaban en el Cavendish en el periodo anterior a 1914. Hoy en día continúa siendo un centro mundialmente reconocido en cuanto a física se refiere. Iones. Los rayos catódicos, producidos por una lámina cargada negativamente en un tubo de vacío, resultan ser partículas con carga eléctrica negativa, es decir, electrones. Los átomos, sin embargo, son eléctricamente neutros, por lo que resulta lógico pensar en una carga positiva que contrarreste a la representada por los átomos que han sido desposeídos de una parte de carga negativa. Wilhelm Wien, de la Universidad de Würzburg, realizó algunos de los primeros estudios acerca de estos rayos positivos en 1898, llegando a la conclusión de que las partículas que los integran son mucho más pesadas que los electrones, como cabría esperar si fueran exactamente átomos desprovistos de un electrón. Como continuación de sus trabajos sobre los rayos catódicos, Thomson aceptó el reto que suponía la investigación de estos rayos positivos realizando una serie de difíciles experimentos que se prolongaron hasta la década de los años 20. Hoy esos rayos reciben el nombre de átomos ionizados, o simplemente, iones. En la época de Thomson se les denominó rayos canales, y él los estudió utilizando un tubo de rayos catódicos modificado a base de enrarecer ligeramente el vacío con un poco de gas. Los electrones en movimiento a través del gas colisionaban con los átomos de este apareciendo, tras el choque, nuevos electrones y también iones con carga eléctrica positiva, los cuales podían manipularse mediante campos eléctricos y magnéticos de la misma forma en que Thomson manipulaba los propios electrones. En 1913 el equipo de Thomson se dedicó a medir desviaciones de iones positivos de hidrógeno, oxígeno y otros gases. Uno de los gases utilizados por Thomson en estas experiencias fue el neón. El rastro que deja el neón en un tubo de vacío por el que discurre una corriente eléctrica adquiere un tono brillante, por lo que el aparato de Thomson fue un precursor del moderno tubo de neón. Lo que él descubrió, sin embargo, fue mucho más importante que una nueva modalidad publicitaria. A diferencia de los electrones, que todos tienen el mismo valor de E/M, este proceso dio lugar a 3 iones diferentes de neón, todos con la misma cantidad de carga eléctrica que el electrón, solo que con I en lugar de E, pero con masas diferentes entre sí. Esta fue la primera evidencia de que los elementos químicos incluyen a menudo átomos con masas diferentes, es decir, diferentes pesos atómicos aunque con idénticas propiedades químicas. Tales variaciones de un elemento químico reciben el nombre de isótopos, y tuvo que transcurrir bastante tiempo antes de que se pudiera encontrar una explicación de su existencia. No obstante, Thomson disponía en esa época de información suficiente para intentar describir la composición interior de un átomo, que ya no podía considerarse como una partícula elemental indivisible, como unos cuantos filósofos griegos habían creído, sino como una mezcla de cargas positivas y negativas de la cual podían ser extraídos los electrones. Thomson concebía el átomo como algo parecido a una sandía, es decir, como una esfera relativamente grande donde se encuentran esparcidas todas las cargas positivas y en cuyo interior, como si de semillas se tratase, aparecen empotrados los pequeños electrones. Cada uno con su carga negativa particular. La teoría no era la correcta, pero proporcionó a los científicos un modelo con el que trabajar, de forma que su posterior reestructuración condujo a una comprensión más precisa de la estructura atómica.
Rayos X. La clave que desveló el secreto de la estructura de un átomo fue el descubrimiento de la radiactividad en 1896. Al igual que ocurrió con el descubrimiento de los rayos X unos meses antes, también resultó ser un afortunado accidente. Cuando los rayos catódicos, con los que estaba experimentando Wilhelm Röntgen en el momento del descubrimiento de los rayos X, también llamados electrones, inciden sobre un objeto material, la colisión produce una radiación secundaria invisible que solo puede detectarse por sus efectos en placas fotográficas o en pantallas fluorescentes, donde se producen efectos luminosos cuando hay incidencia de radiación. Röntgen disponía de una pantalla fluorescente sobre una mesa próxima a su dispositivo de rayos catódicos, y se dio cuenta de que, cuando el tubo de descarga del experimento de rayos catódicos estaba en funcionamiento, la pantalla florecía. Así descubrió la radiación secundaria, que él llamó X, porque así se designa normalmente la magnitud desconocida en una ecuación matemática. Pronto se demostró que los rayos X se comportaban como ondas, hoy se sabe que son una forma de radiación electromagnética, muy parecida a las ondas luminosas pero de mucha menor longitud de onda, y este descubrimiento, realizado en un laboratorio alemán, reafirmó la suposición de que los rayos catódicos también debían ser ondas. El descubrimiento de los rayos X se anunció en diciembre de 1895 causando gran sorpresa en la comunidad científica. Diferentes investigadores trataron de encontrar otras formas de producir rayos X o radiaciones parecidas, siendo Henri Becquerel el primero en lograrlo, en París. La característica más particular en la radiación X era la forma en que podía atravesar muchas sustancias opacas, como papel negro, produciendo una imagen en una placa fotográfica, sin que ésta hubiera estado expuesta a la luz. Becquerel era especialista en fosforescencia, que consiste en la emisión de luz por una sustancia que previamente había absorbido dicha emisión. Una pantalla fluorescente, como la utilizada en el descubrimiento de los rayos X, emite luz solo cuando está siendo excitada por una radiación incidente. Una sustancia fosforescente es capaz de almacenar la radiación que le llega y liberarla en forma de luz lentamente durante horas después de haber sido colocada en la oscuridad. Lo que se buscaba era una relación entre fosforescencia y radiación X, pero el descubrimiento de Becquerel fue tan inesperado como lo había sido el de los rayos X. Radiactividad. En febrero de 1896, Becquerel envolvió una placa fotográfica con papel negro de doble espesor recubierto con bisulfato de uranio y potasio, y lo expuso al sol durante varias horas. Al desenvolver la placa apareció impresionado el contorno correspondiente a la cubierta química. Becquerel pensó que se había producido radiación X en las sales de uranio por efecto de la luz solar, como ocurría en la fosforescencia, pero 2 días más tarde, al intentar repetir el experimento, el tiempo apareció muy nuboso y, por lo tanto, guardó el dispositivo en una habitación. El 1 de marzo, Becquerel desenvolvió la placa, y encontró de nuevo impresionado en ella el contorno correspondiente a la sal de uranio. Independientemente de lo que hubiera excitado a las dos placas, no tenían nada que ver con los rayos solares ni con la fosforescencia, sino que debía ser una forma de radiación desconocida proveniente, como se supo después, del propio uranio y sin ninguna influencia externa. Esta capacidad de emitir radiación de manera espontánea se llama radiactividad. A raíz del descubrimiento de Becquerel, otros científicos se sumaron a la investigación de la radiactividad, entre ellos Marie y Pierre Curie que, trabajando en la Sorbona, se convirtieron pronto en los expertos en esta nueva rama de la ciencia. Por sus trabajos sobre radiactividad y por el descubrimiento de nuevos elementos radiactivos recibieron el Premio Nobel de Física en 1903, en 1911 Marie recibió un segundo Premio Nobel, esta vez en Química, por su trabajo con materiales radiactivos. Irene, la hija de Marie y Pierre Curie, también recibió un Premio Nobel por su trabajo sobre radiactividad en 1935. A principios de siglo los descubrimientos prácticos en radiactividad iban muy por delante de la teoría, con una serie de experimentos que solo con el paso del tiempo pudieron ser encajados en el marco teórico. Durante este periodo el científico Ernest Rutherford sobresalió en la investigación de la radiactividad. Rutherford, neozelandés, había trabajado con Thomson en el Cavendish en la última década del siglo XIX. En 1898 fue nombrado profesor de física de la Universidad McGill, en Montreal, donde él y Frederick Soddy demostraron en 1902 que la radiactividad supone la transformación del elemento radiactivo en otro elemento. Fue Rutherford el que descubrió que existían dos tipos de radiación producida en esta desintegración radiactiva, y les impuso los nombres de radiación alfa y beta. El tercer tipo de radiación descubierto más tarde se llamó gamma. Tanto la radiación alfa como la beta resultaron ser partículas con gran velocidad. Se demostró que los rayos beta eran electrones, el equivalente radiactivo de los rayos catódicos, y más tarde se confirmó que los rayos gamma eran otra forma de radiación electromagnética, como los rayos X, pero con menores longitudes de onda. Las partículas alfa se diferenciaban de las otras dos por poseer una masa aproximadamente 4 veces mayor que la de un átomo de hidrógeno y una carga eléctrica doble que la del electrón, pero positiva en lugar de negativa. El interior del átomo antes de que se supiera con exactitud la naturaleza de las partículas alfa, y cómo podían emerger a tan enormes velocidades de un átomo que en el proceso se transformaba en otro átomo de distinto elemento, investigadores como Rutherford eran capaces de utilizarlas provechosamente.
Tales partículas de alta energía, producto ellas mismas de reacciones atómicas, se usaron como sondas para el estudio de la estructura de los átomos y para descubrir en última instancia de dónde provenían las partículas alfa. En 1907, Rutherford abandonó Montreal para convertirse en profesor de la Universidad de Manchester, en Inglaterra. En 1908 recibió el Premio Nobel de Química por su trabajo en radiactividad. Aunque el estudio de los elementos fue considerado por el Comité Nobel como química, Rutherford se consideraba a sí mismo físico y consideraba la química como una rama muy inferior de la ciencia. En 1909, Hans Geiger y Ernest Marsden, que trabajaban en el departamento de Rutherford en Manchester, llevaron a cabo experimentos en los que unas de partículas alfa se dirigía contra una delgada hoja metálica. Las partículas alfa provenían de átomos radiactivos naturales, ya que no existían aceleradores de partículas por aquellos días. El proceso de las partículas dirigidas contra la hoja metálica quedaba determinado mediante contadores de centelleo, pantallas fluorescentes que brillan cuando incide sobre ellas una partícula de estas. Algunas de las partículas atravesaban el metal, otras eran desviadas y emergían formando un cierto ángulo con el haz original. Finalmente, y para sorpresa de los experimentadores, algunas rebotaban en la hoja metálica y volvían en la misma dirección de incidencia. ¿Cómo podía suceder esto? El mismo Rutherford dio con la solución. Cada partícula alfa tiene una masa superior a 7.000 veces la del electrón, de hecho, una partícula alfa es idéntica a un átomo de helio del que se han liberado dos electrones, y puede moverse a velocidades próximas a la de la luz. Si una de estas partículas choca contra un electrón, le aparta de su camino y continúa imperturbada. Las desviaciones se producen por las cargas positivas que poseen los átomos del metal, cargas iguales, como sucede con polos magnéticos iguales, se repelen mutuamente, pero si el modelo, Sandía, de Thomson fuera correcto no se produciría el rebote de las partículas incidentes. Si la esfera de carga positiva rellenara el átomo, las partículas alfa deberían atravesarlo puesto que el experimento mostraba que la mayoría de las partículas atravesaban la hoja metálica. Pero si la Sandía permitía el paso a una partícula debería permitir el paso a todas, salvo que toda la carga positiva estuviera concentrada en un estrecho volumen mucho menor que el de todo el átomo, en cuyo caso una partícula alfa podía incidir ocasionalmente sobre esta densa concentración de carga y de materia saliendo rebotada. Mientras tanto, la gran mayoría de partículas alfa incidentes pasarían por el espacio vacío intermedio entre las zonas positivamente cargadas de los átomos. Solo con esta disposición la carga positiva del átomo podía hacer retroceder en su camino, a veces, a las partículas alfa, podía desviar ligeramente a otras en su trayectoria y también era posible que en otras ocasiones las dejara prácticamente sin perturbar. Así, en 1911, Rutherford propuso un nuevo modelo del átomo que resultó ser la base del conocimiento actual de la estructura atómica. En el centro del átomo situó una pequeña región a la que llamó el núcleo. Este contiene toda la carga positiva del átomo, que es igual y de signo opuesto al total de la carga negativa de la nube de electrones que rodea al núcleo, de forma que el núcleo y los electrones integran un átomo eléctricamente neutro. Experimentos posteriores demostraron que el tamaño del núcleo es tan solo la 100.000ª parte del átomo aproximadamente. Un núcleo típico de unos 10-13 cm está inmerso en una nube electrónica de 18 cm aproximadamente. Para hacerse una idea de tales proporciones, imagínese una cabeza de alfiler de 1 milímetro, en el centro de la Catedral de San Pablo, rodeada de una nube de motas microscópicas de polvo que se extienden hasta la bóveda, a lo largo de unos 100 metros. La cabeza de alfiler representa el núcleo atómico, las motas de polvo son los electrones que lo rodean, y todo el espacio vacío que resta es el correspondiente al átomo. Además, todos los objetos aparentemente sólidos del mundo material están compuestos de tales espacios vacíos, salpicados de cargas eléctricas. Rutherford ya había ganado un premio Nobel cuando presentó este nuevo modelo para el átomo, un modelo basado en experimentos ideados por él mismo. No obstante, continuó su carrera ascendente, pues en 1919 comunicó la obtención de la primera transmutación artificial de un elemento, y en el mismo año sucedió a J. Thomson como director del laboratorio Cavendish. En 1914 fue investido caballero y después, en 1931, nombrado barón Rutherford de Nelson. Sin embargo, su mayor contribución a la ciencia radicó en el modelo nuclear del átomo, que sirvió para dilucidar un problema, puesto que cargas de igual signo se repelen. Y las de distintos signos se atraen, como es que las cargas negativas ¿no se precipitan sobre el núcleo positivo? La respuesta la proporcionó el análisis del modo en que los átomos interaccionan con la luz, hecho que caracterizó la primera versión de la teoría cuántica.